Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando en Ecuador. Y empezaremos diciendo que Ecuador está viviendo un conflicto interno armado y el presidente Daniel Noboa, la policía, el ejército, la justicia están de un lado, los narcos de Ecuador, de México, de Colombia, incluidos los narcos de Europa, están del otro lado. Y desde que se declaró este conflicto interno armado, Ecuador ha pasado a ser el país más violento de América, se ha convertido en el primer exportador de cocaína a Europa y además el país tiene una importancia trascendental dentro de la política de los Estados Unidos. Bien, vale señalar también que Ecuador ha pasado a ser uno de los países más corruptos del continente americano. ¿Cómo llegamos a esta terrible y triste situación? Se puede decir que el conflicto se fue haciendo más difícil y más complicado y parte de Guayaquil. Entonces tenemos que Guayaquil es el principal punto o foco de todo el conflicto que vive en este momento el país. Y en Guayaquil tenemos el problema entre el presidente y el alcalde. Y el presidente y el alcalde tienen conflicto por, narco, por tráfico de combustible. Resulta que el combustible había sido también otro de los recursos súper importantes, así como la dolarización, igual que las facilidades portuarias, las facilidades que ofrece la corriente del Niño y de Humboldt, las facilidades de la vialidad en Ecuador, y ahora sabemos que el combustible subsidiado que tiene el país se convirtió también en botín de los narcos. Pero este negocio de vender combustible subsidiado a los narcos no fue solamente un negocio del presidente del Ecuador, a través de su hermano y de la empresa Petronovoa, sino que también fue un negocio del alcalde de Guayaquil. Y esto es el gran conflicto que se tiene en este momento. El conflicto es entre el alcalde y el presidente porque los dos eran competidores en el negocio de la venta de combustible subsidiado. ¿Por qué el combustible subsidiado y la gasolina pasaron a ser tan vitales para los narcotraficantes? Porque la gasolina es uno de los precursores químicos de la cocaína y Ecuador exportaba gasolina subsidiada especialmente a Nariño, a departamento de Nariño, a Tumaco, a Puerto de Buenaventura, donde los carteles colombianos la utilizaban para refinar la cocaína. Pero además, el combustible pasó a ser un problema porque las lanchas rápidas, las Go Fast, lo utilizan. Y es muy interesante saber que el gobierno de Ecuador estaba subsidiando el combustible de las lanchas rápidas que llevan cocaína hasta Guatemala y México, inclusive hasta Estados Unidos. Pero además, no solamente se trataba de subsidiar la gasolina, que es lo que necesitan las lanchas rápidas, también se subsidiaba el diésel. ¿Y por qué el diésel era tan importante? Y también recibía subsidio, especialmente la gasolina y el diésel para pescadores. Recuerdo que cuando estuve trabajando como médico de los pescadores en Tonsupa, en Tonchihue, perdón, una comunidad al sur de la provincia de Esmeraldas, de pescadores precisamente, la cooperativa de pescadores era el principal vendedor de diésel y de gasolina a los barcos que hacían la pesca
y además a las lanchas de pescadores, entre esas las lanchas rápidas. Y compraban en cantidades extraordinarias que llamaba la atención. Estamos hablando que la gasolina para pescadores en ese momento valía $1 y el diésel 1.10. Entonces, los barcos eran utilizados como estaciones de reabastecimiento de gasolina en el trayecto de aquí hasta Guatemala. Eran barcos pesqueros situados en las afueras de las 200 millas, en la ruta de Galápagos a Centroamérica, a México, y en ese lugar estaban los barcos pesqueros ecuatorianos prestos para abastecer de combustible a las Go Fast o lanchas rápidas que salían desde Ecuador. Bien, pero el problema está en que los narcos no solamente han logrado penetrar dentro de la comercialización de la gasolina y el diésel, sino que además han logrado apropiarse prácticamente de los barrios más caros del Ecuador, entre ellos Mocolí, un barrio de altísima exclusividad. Y esto ha sido posible gracias a que la élite de Guayaquil está de alguna forma vinculado con el narcotráfico, con los narcotraficantes. Tuvimos un vendedor de esa élite de Guayaquil que pudo vender 40 casas, estamos hablando de mansiones de más de $2 millones en Mocolí cada año. Y este señor, que podía vender 40 mansiones cada año, era precisamente uno de los niños dandis de Guayaquil, uno de los perfumados, de los pelucones de Guayaquil. Y tenía como novia a una de esas muchachas que ahora se llaman muñecas de la mafia guayaquileña, o influencers, que se daban una vida increíble. Esto no solamente llegó a ser común, que haya influencers mujeres. También tuvimos un influencer manabita de la provincia de Chone, de la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí, que también fue asesinado después de vivir una vida tan lujosa que podía pasearse con Maseratis, con vehículos de alta gama, carísimos, en Dubái. Bien, así pues, tenemos que la zona 2, la zona 8 se ha convertido en el centro del problema del Ecuador. Pero, ¿cómo influye, cómo participa Quito en esta crisis que está viviendo Ecuador? Quito también se ha convertido en una ciudad problema, y es fundamentalmente porque la justicia, la Corte Suprema de Justicia, que es la que da sentencia a estos narcotraficantes y a funcionarios y a militares y a policías, además el ejército, la policía, que tiene sus máximas autoridades en la ciudad de Quito, han sido cooptados por el narcotráfico, a tal punto que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador ha tenido que ser destituido por el Congreso por sus vínculos con el narcotráfico. A este punto hemos llegado, que la justicia, que tiene su sede en Quito, y la ciudad de Quito en sí, ya se encuentra metida en este lío del narcotráfico, de la violencia, del sicariato, de la extorsión. Y todo esto ha convertido a puertos, a barrios, a prisiones, en territorio en disputa, que es el origen de la gran mortandad que se vive en Ecuador. Muchas gracias.